Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, familia linda? Qué gusto poderlos tener nuevamente aquí en una entrevista más con Lore Cherres, recordándoles como siempre que nos pueden mirar en nuestra red social en YouTube, pueden mirar también los avances en Instagram, en Facebook, por supuesto, en Telerama los domingos a las 9 de la noche con su reprise los días martes. Feliz de tener otro invitado especial que nos va a contar de su trayectoria, de su vida y del tema, por supuesto, de la psicología del PNL. Qué gusto tenerte, Juanito Esteban Segovia, aquí en la entrevista con Lore Cherres. Hola Lore, gracias por la invitación y realmente es un espacio en donde podemos hablar sobre esta gran pasión que tengo, que es la psicología, ¿no? Tú mismo has dicho esa gran pasión que tienes. ¿De dónde nació esta pasión que tú tienes si nos remontamos a esa época de la infancia? Creo que cuando tenía alrededor de unos 5 o 6 años, mi papá comenzó a regalarme una revista que se llama Año Cero, sí, que es especializada en temas de parapsicología, psicología, grupos secretos y todo, ¿no? Y había todos estos temas de la mente que se exploraba para nosotros en Sudamérica era algo espectacular, pero ya en Europa ya era algo que se lo vivía todos los días. Entonces me lo comenzó a regalar y lo coleccionamos. Llegué a tener como 3.000 revistas de Año Cero y mi inclinación hacia la psicología comenzó a nacer, ¿no? Y mucho más por los misterios de la mente, lo que hace el inconsciente. Sin embargo, tuve un gran deseo ahí, que era que yo quería ser piloto de guerra. Me preparé para ser piloto de guerra, pero lamentablemente pasamos por una situación económica muy mala y mi papá me dijo, no puedes. No podemos. ¿Cómo es eso de piloto de guerra? ¿De dónde se te ocurrió aquella idea? Me encantaban las películas de guerra, de vaqueros también, ¿no? Que mi papá veía mucho, pero más del Top Gun que en ese tiempo surgió, me metió directamente allá, ¿no? Y además el tema de verles a los pilotos que se concentraban bastante para poder hacer sus maniobras, ya era algo metido también de la psicología. Pero no pude asistir a la Cosme Renela, que era en ese tiempo. ¿En qué edad estabas más o menos? 18 años, 17 ya 18 años a punto de partir a lo que tú querías. Exactamente, y total, no pude hacerlo y bueno, siempre tuve esas ganas de estudiar psicología, pero oh, sorpresa, también me dijeron, te vas a morir de hambre, todo eso, y opté por estudiar ingeniería en sistemas. Entonces estudié ingeniería de sistemas unos cuantos años. ¿Terminaste la carrera? No, me egresé, pero lamentablemente me aburría estar en la computadora hasta que le dije a mi papá, quiero estudiar psicología. Él me dijo, si estudias psicología te mando sacando. Y me mandó sacando de la ¿Saliste casa. de casa? Me sacó de la casa con un enojo porque me había regalado con una computadora, creo que fui el primero de las aulas que tenía computadora a color, ¿sí? Y me regaló, creo que con gran esfuerzo, y realmente no hice el match con la ingeniería en sistemas. Pero más tarde yo decidí estudiar psicología organizacional, porque soy de la primera promoción de psicólogos organizacionales, y bueno, y desde ahí el recorrido hasta el día de hoy. Antes de seguir avanzando con tu largo recorrido y preparación que sabemos que tienes, Juan, cuéntanos, ¿qué puedes decir tú a esos jóvenes que tienen todas esas ganas de seguir psicología y que sin embargo todavía sigue existiendo como esa brecha de que no son las carreras típicas como medicina o abogacía o etcétera, que son las que deben estudiarse y que con la psicología, como te dijeron a ti, no se pueden morir de hambre? ¿Qué les dices a ellos? Hay mucha gente que asiste a mis sesiones de consulta con esas mismas inquietudes. Les digo que la psicología realmente todavía no ha llegado a posicionarse en el mundo como lo que realmente es. Todavía falta mucho por hacer, y ahora las nuevas inquietudes de la de la inteligencia artificial hace que mucha gente piensa que hasta el ChatGPT te puede recomendar algo. Entonces lo que yo les recomiendo inmediatamente es de lo que estudies, y entre ellos la psicología. Todos los días tienes que prepararte y eso va a ser la diferencia en el mercado. ¿Sí? Si tú llegas a la universidad y cualquier tema que estudies lo dejas solamente en lo que te dan en la universidad, lamentablemente hay que decirlo, solo estarás poblando desde el nivel para abajo, no despuntarás. Pero si cualquier persona va a la universidad y estudia todos los días y hace algo de diferente, va siempre a mantenerse en el top mind de la gente y va a estar siempre generando dinero, ¿sí? ¿Qué
¿qué frase o qué pensamiento, o tal vez hasta de una película, porque sé que a ti te encanta Star Wars y todas estas cuestiones, fueron las que te llevaron hacia adelante a seguir psicología, a pesar de que tu papá te sacó de casa, a pesar de todas las vicisitudes que se presentaron? ¿Cuál es esa frase clave que tú dices, esta me salvó? No es, bueno, yo soy un fan número uno de las películas de Star Wars, pero también las de Rocky. Yo veía con mi papá esas películas de Rocky, ¿no? Y la frase que siempre me sacó a mi papá, de mi papá, es una frase de mi papá: los Segovias nunca ruegan, siempre son los primeros. Entonces eso me puso en su cabeza, y me transmitió y se vino a mi cabeza. Entonces es algo que siempre lo pongo en mi mente, y cada 31 de diciembre mi papá siempre hace: los segovias nunca se rinden, nunca se arrodillan, siempre los primeros. ¿Sí? Imagínate. Y es algo que inclusive hasta en una entrevista que tuve la semana anterior me decían que tú a quién quiero parecerme. Y realmente siempre he tenido unos direccionamientos, he querido parecerme a mi padre, a Carl Gustav Jung, he querido parecerme a Aleister Crowley, por lo que he estudiado bastante, pero ha llegado un momento en mi vida en donde yo comparto con la gente y les digo: jamás quiera ser el segundo de alguien, el segundo Carl Gustav Jung, el segundo Aleister Crowley, sé el primero. Sí, es el primero Lorena Cherres, es el primero Juan Esteban Segovia, y eso les ha calado mucho a la gente que va a mis sesiones y dice: sí, yo voy a ser el primero, y les ayuda a estar motivados. Imagínate. Entonces ser el primero, y sabiendo que eso tiene un precio de prepararte todos los días, te mantiene joven, te mantiene en movimiento, y sabes que nunca vas a depender de nadie. Sin duda alguna, y que te ha mantenido a lo largo del tiempo, porque saben tu preparación. Juan Esteban, entonces rompes todo paradigma, sales de tu casa y te vas a psicología. ¿Cómo fue esa época de afrontarlo netamente solo, podríamos decirlo así, o cómo llevaste a cuestas la universidad en esta Me mandó carrera? sacando mi papá y me fui 4 cuadras más arriba, que vivía mi abuelo. Entonces mi abuelo me pagó el primer ciclo, ¿sí? Y bueno, fue fuerte porque a pesar de que iba nuevamente a mi casa con mi mamá, con mi hermano, sí, y les convencí, me senté y le dije a mi papá: te juro que no me voy a morir de hambre, te juro que voy a ganar mucha plata, ¿sí? Y mi papá dice: ya, vente. Entonces desde ahí comenzamos todo eso, ¿no? Y bueno, lo que sí mi papá me enseñó a amar, y eso es lo que siempre comparto, son los libros. Leo mucho, creo es como respirar para mí. Leo aproximadamente un libro a la semana. Imagínate. ¿Sí? Preparándome todos los días, porque estar al frente de una persona que quiere superar cualquier tipo de problema psicológico, emocional, cognitivo y hasta espiritual, ¿sí? Denota que una preparación profunda. Lo que nos dan en las universidades no sirve para nada, y eso te lo digo en psicología, porque es lo mismo, estudiar teorías de personalidad, estudiar todo eso, pero no nos dicen cómo ayudarle a las personas. Es como esa basecita que te deja solo con ganas de saber más allá, Exactamente, ¿no? Entonces mucha gente, por eso es que no valora la psicología, porque llega y dice: oye, no me ayudaron nada, no hice nada, porque realmente para poder ayudar a una persona hay que estudiar algo mucho más profundo, y algo más profundo que debe estar siempre en la cabeza de un psicólogo es cómo funciona la mente de una persona, no qué hace el cerebro, no qué es lo que el sistema nervioso hace también para que produzca cierto tipo de reacciones psicológicas, sino cómo funciona. Entonces lo que sí nos metimos a trabajar es esa pregunta: si una persona viene deprimida, ¿cómo esa persona produce la depresión? Y nosotros le ayudamos a decodificar su particular manera de producir la depresión, porque mi depresión es diferente a la de mi papá, claro, a la tuya, si tienes depresión, es completamente diferente. Entonces no puedes producir algo estándar. Tienes que sentarte con la persona y darte cuenta, decodificar cómo esa persona particularmente produce los resultados que está teniendo. Juan Esteban, tú dices que, bueno, la universidad, si bien en todas las carreras uno debe nuevamente estudiar luego de graduarse, porque yo pienso que es como un estudio básico ya hoy en día, ¿no es cierto? Tú pasaste al siguiente nivel, ¿a qué te dedicaste luego de salir de la universidad y dijiste: por aquí es mi rumbo? Porque hay muchas ramas también en la psicología que puedes escoger. Estaba pensando cómo ganarme la vida, ¿sí?
Creo que fui un buen estudiante, siempre me caractericé por ser un buen estudiante y me ofrecieron ser profesor en la universidad, di psicología motivacional, di un poco de recursos humanos, me recuerdo en ese tiempo, pero era muy joven, sí, era bastante joven y no había tenido experiencia. Entonces digo, no puedo hablar solo desde la teoría, entonces inclusive hasta renuncié en la universidad de la SUAY, de donde somos. Entonces me fui a trabajar, me acuerdo, para una empresa de acá reconocida de la ciudad como gerente de recursos humanos, pero también mi inexperiencia no llegaba a la gente y nada, hasta que me sentí y dije, no estoy haciendo nada, ¿qué tengo que hacer? Como era un buen estudiante, me gané una beca a Lovaina, sí, pero no pude irme a Lovaina porque la universidad en donde gané, los estudiantes, yo era de otra universidad, que me gané en esa universidad, y los estudiantes que estaban luchando por esa beca hicieron un relajito para que el Juan Esteban es de otra universidad, ¿por qué le dan a él? Y no nos dan a nosotros, y no pude ir. Pero en esa reunión conocí al rector de la Universidad de Lovaina, de la Facultad de Psicología Organizacional, René Bowen. Hablé con él y él me dejó una motivación, dice, oye, tú estás destinado a hacer algo bueno. Entonces me decía, vamos a ver cómo te ayudamos. Entonces, mientras esperaba las reuniones con ellos y todo, vi un libro que se llamaba Introducción a la PNL. Estaba sellado, empolvado, y le cogí y digo, ya nada, le abro sin permiso de nadie y dije, aquí está. Dije, no, esto voy a estudiar. Nadie había hablado de eso hasta hace 30 años, creo que pasaba eso acá en el Ecuador, y me lo leí, y ahí fue donde me conecté con la programación neurolingüística. Pero yo no fui a ser el alumno del alumno. Yo busqué ser el alumno de los creadores, Richard Bandler, y me fui a estudiar con ellos. ¿Sí? ¿Qué crees que a ti te ha impulsado, más de esa voz que quedó como impronta, digo, de tu papi ahí, pero que te ha impulsado a ser curioso, arriesgado? Porque vemos que por más de que tengas que dejar los trabajos o tuviste que dejar los trabajos, te arriesgaste, lo que mucha gente no solemos hacer, nos quedamos tal vez en la comodidad, en el confort o con miedo de que si doy el siguiente paso, ¿qué va a pasar? En tu caso, ¿cómo fue? Ya como fui avanzando en mis estudios de psicología, me conecté mucho con las ideas de Abraham Maslow. Él es conocido más por la jerarquía de necesidades, sobre cómo aplicarlos al marketing, un poco al mercado. Pero lo que nadie estudió de Abraham Maslow es de que él se propuso cómo autorrealizarse, y fue una obra que me gustó muchísimo. Entonces él propuso en un grupo secreto de psicólogos en Estados Unidos cómo ayudarles a la gente a lograr lo que quiera. Entonces yo leí esa obra, que cada vez que pregunto a colegas nunca leyeron esa obra, ¿sí? Eso me motivó. Entonces era curioso por ello, no, entonces si todos pueden, yo también voy a poder. Entonces me metí. Y una de las cosas que puse en mi cabeza, quiero ser el mejor psicólogo de Sudamérica en ese tiempo, en donde pueda proponer algo desde mi misma cabeza, desde mi misma cosecha, ya no queriendo ser como alguien más. Y desde eso me ha acompañado toda la vida. Me ha costado que haya gente que no valore lo que hago, otra gente que sí. Me ha costado muchas cosas a nivel de amistades y todo, pero estoy aquí. Y lo que es lo interesante, trabajando bastante, ayudando a la gente. A mi consulta llegan personas que ya han pasado por varios psicólogos, por varios psiquiatras, y no solamente del país, sino de todo el mundo. Y con lo que hemos avanzado, nosotros en 3 o 4 sesiones les dejamos bien. ¿Sí? Juan Esteban, ¿algún momento has pensado o has dicho, voy a desertar, dejo hasta aquí, voy a botar esa toalla porque estoy cansado, no ha salido como he querido? ¿Te ha pasado? No, todavía. No, mejor. Tuve un problema de aneurismas hace unos 3 años porque no dormía. Esa es una de las cosas, y quiero decirle públicamente, en los seminarios decía que solo la gente que va a dormir es porque es vaga. Decía en mis seminarios ahí a toda la gente, pero no, realmente me pasó factura. Dormía 3 horas al día porque pasaba investigando, leyendo, ayudando, moviéndome, y hasta que ya no aguantó mi cabeza, ¿no? Y en el proceso de recuperación, inclusive ahí,
quería leer, me prohibieron leer, a mis hijas le dijeron quítenle los libros, quítenle las máquinas, él tiene que solo descansar porque su cabeza necesita estar tranquila. Pero en ese proceso que duró más o menos unos 46 días, me puse a pensar, a reflexionar, y en mi cabeza era, ¿y ahora qué hago más ¿Cuál es el siguiente punto? Estoy con vida, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos, porque lo que sí me dijeron es que me iba a morir, si es que no me operaba. Pero no, salí bien y nunca hay aquí algo que me diga que ya es hora de descansar ni nada, ¿no? Algo que caracteriza en mi trabajo cuando hago con la gente es eso, de cómo decirle a su mente que cuando flaquee, ese momento es en donde necesitan más salir adelante, ¿no? Y ahí es donde se hace la diferencia. Imagínate esa diferencia tan grande que siempre tú nos estás promulgando y bueno, estás joven, tampoco es que tienes que tirar la toalla tan pronto. Nos vamos a una pausa, Juan Esteban, pero al regresar, Juan Esteban Segovia nos va a contar, ¿qué es esto del PNL? Ya está desde hace algún tiempo acá, pero tenemos acá al experto para que nos comente y muchas cosas más con Juan Esteban Segovia aquí en la entrevista con Lore Cherres. Ya volvemos. Chévere. En Clínica Paucarbamba, nuestro deseo es tu salud. Contamos con modernas áreas, tecnología de vanguardia y un equipo de especialistas altamente capacitados. Desde consultas, emergencia 24 horas, hospitalización, quirófano, cuidados intensivos, neonatología, también tenemos servicios como laboratorio, imagenología y farmacia. Clínica Paucarbamba, donde cuidamos de ti y de los tuyos. Seguimos conversando con Juan Esteban Segovia, nos va a comentar esto del PNL, de la psicología, estamos conversando ampliamente sobre este tema tan importante. Juan Esteban, cuéntanos, ¿qué es esto del PNL que tú, pues bueno, lo descubriste en ese libro y dijiste, en esto me voy a especializar? Así es, la programación neurolingüística lamentablemente ha tenido un desgaste brutal los últimos 15 años. Toda la gente lo hace y está bien. Nosotros también cuando lo trajimos hace 25 años de acá al Ecuador, nos dijeron que estábamos locos, que eso era solo una moda y aún así seguimos hasta el día de hoy y hemos profundizado su estudio. Entonces, nosotros entendemos la PNL desde su origen, porque tuvimos la oportunidad de estudiar con el creador Richard Bandler, también he estado con los mejores del mundo, Gabriel Guerrero para Latinoamérica, he estado con Owen Fitzpatrick en Londres, he estado también con el Anthony Robbins, que son los que más se destacan a nivel mundial. Entonces estudié con ellos directamente. Entonces esa es la gran diferencia. Programación neurolingüística quiere decir todo lo que se manifiesta en nuestra mente, en el comportamiento y todo lo que podemos calcular a partir de ello. Entonces lo que quiere, no es una ciencia de motivación, no es una ciencia del éxito, realmente es una epistemología realmente de cómo nosotros creamos los comportamientos que tenemos en nuestra cabeza. Porque originalmente esa era la intención. Bandler y Grinder estudiaron a los mejores psicoterapeutas en el mundo en los 70 porque estas personas sanaban a la gente inmediatamente y se preguntaron qué hacían ellos que no hacen los otros psicólogos y psiquiatras y les estudiaron durante un buen tiempo y ahí nace la programación neurolingüística. Entonces la oportunidad de haber estudiado con los creadores, con la gente que está metida haciendo ciencia con ello, hizo que nuestro trabajo sea diferente. Nosotros, yo he dado seminarios de PNL de todos los temas, pero los que más nos ha caracterizado es de meternos en la mente, meternos en esa parte escondida donde la gente tiene miedo, ¿sí? Porque la parte de la reflexión, la gente no puede cambiar solo reflexionando, claro. ¿sí? No cambia. Tiene que haber un remesón, una experiencia emocional correctiva y la programación neurolingüística en eso sí es especialista. Pero lamentablemente siempre estuvimos siendo cuestionados porque decían que la PNL es solamente algo de moda, que no tiene un fundamento científico. Y ahora las neurociencias que están de moda desde los años 90 está comprobando que todo lo que programación neurolingüística lo hizo en base a observaciones en los 70s tenía la razón.
Y se está poniendo exactamente, como algo académico, científico, podríamos decirlo. Así es, y vemos como universidades de todo el mundo, incluido aquí en nuestro país, están ya ofreciendo maestrías en PNL, diplomados en PNL. Cuando nosotros hacíamos eso, nos decían, no sirve para nada. Va a pasar rápido. Exactamente, entonces estamos contentos porque pertenecemos a un grupo de 6 personas que investigamos. Ahorita estamos trabajando con la Universidad de Berlín, validando una nueva propuesta psicoterapéutica que se llama Psicología del Espacio Mental, que es una evolución de la programación neurolingüística en Europa. Y creo que es el nuevo paradigma de la psicoterapia en los próximos 10 años. Juan Esteban, tú hablas de esta forma en la que se pueden aliviar o sanar a las personas. Sabemos que la raíz psíquica es la que hace que emotivamente, físicamente el cuerpo reflexione. Mucha gente dice, no me voy donde un psicólogo porque se demoran muchas las sesiones, porque no encuentro nada, obviamente también porque quieren esa varita mágica que en una sesión se solucione todo. ¿Cómo son las sesiones del PNL? Nosotros trabajamos básicamente en 2 vías. Cuando es netamente emocional, intervenimos en las emociones y le entrenamos a la gente para que sepa cómo produce las emociones que quiere desaparecer y cómo producir otras. En 5 sesiones quedan muy bien cuando es algo como una tristeza profunda, un duelo, o están manejando mucha presión en el trabajo, tienen un burnout. Cuando es netamente emocional, ya lo tenemos medido. Pero cuando es algo que ya la persona quiere dar el siguiente paso, quiere convertirse en un gerente, quiere convertirse en un político, quiere hacer algo nuevo en su vida, pero es irse a un siguiente nivel, trabajamos por etapas de 10 sesiones. El 98% de mis clientes han hecho máximo 10 sesiones y han conseguido lo que han querido. Nosotros no les proponemos. La primera pregunta es, ¿en qué quieres que te ayude? Y lo interesante que tú dices, ¿no es cierto? Llegan, nadie me ha ayudado, estoy aquí con el 5.º psicólogo, el 4 psiquiatras y nadie me ha podido ayudar. Entonces le dije, mira, sí, tranquila o tranquilo, según sea el cliente, le digo, dime en qué quieres que te ayude. Y me comienza a contar todo lo malo que le pasa. Esa es la diferencia. Ya me cuentas todo lo malo. ¿En qué quieres que te ayude? Y le vuelvo y le digo la pregunta. Y se quedan pensando, es que ya te conté, no, me estás diciendo todo lo que está mal, dime en qué quieres que te ayude. Entonces, dice, quiero ser un buen padre, quiero ser un buen gerente, esa es la diferencia. Cómo procesamos la información en nuestro cerebro, de lo bueno y lo malo, están en diferentes espacios de nuestro cerebro. Y ahí comienza el cambio, porque les dirigimos hacia lo que quieren, no a lo que no quieren. Lamentablemente las psicoterapias tradicionales se enfocan en querer quitar lo malo, en lugar de entrenarle a la persona a irse hacia lo positivo. Por entonces, cuando nosotros ya logramos entrenarle a la persona hacia lo positivo, lo negativo cae. El cerebro ya ni le hace caso. El ser humano es un hombre de entrenamiento, porque me estoy imaginando los ratitas de laboratorio que dan la vuelta y se les enseñan. ¿Somos más o menos así? Esa es una de las cosas que no me gusta plantearlo porque voy a tener muchos desertores, ¿no? Mucha gente, no. Lamentablemente la psicología tradicional se basó en el estudio a ratitas, a chimpancés, a monitos, ¿sí? Y todo. Y lamentablemente lo generalizaron hacia los seres humanos. Sí, tuvo su impacto. Lamentablemente también hay un código de investigación, no puedes ponerle como un monito de laboratorio a un ser humano. Claro, entonces, todos en el mismo saco, ¿no? Exactamente, entonces ese era el gran peligro. Sin embargo, las nuevas, el verle en los años 90 al cerebro en acción, sin necesidad de esperar que se muera para estudiarle, sino ya toda esta tecnología permitió verle al cerebro en acción, hizo que podamos ya trabajar directamente con las personas y sus reacciones. Muchas personas se ubican acá con máquinas de biofeedback y todo, pero solamente nos dicen qué parte del cerebro se está encendiendo, pero no nos dice qué es lo que produce. Claro. Se ve el momento en que nos están observando por televisión, la área occipital está activada, que es la área de las imágenes, pero algunas personas lo estarán asociando con cosas del pasado, otras personas dirán que interesante, se proyectarán al futuro, y eso solo se lo hace conversando. Entonces, lo interesante acá es de que no podemos generalizar que una ratita, si
le hicimos un experimento psicológico y eso traslapar a la conducta humana. Y mucho más aún que el tiempo ya ha pasado con tanta rapidez, digo yo, y con tanta tecnología que tenemos ahora. Juan Esteban, ¿qué te ha dado la psicología? Luego de todo este tiempo que tú has mirado, que has estudiado, que has conocido gente, que has podido ayudar, has sentido también cuando has visto a esos pacientes que salen satisfechos, ¿qué te ha dado personalmente? Me ha dado la posibilidad de valorar lo que es el ser humano cuando está con vida, ¿sí? Cuando el ser humano que tiene la posibilidad de generar su propia prosperidad en el amor, en el dinero, en el trabajo, en la sociedad, ¿sí? Nosotros mismos podemos hacerlo y puede ser que me estén escuchando psicólogos sociales, es decir, pero la estructura también, sí, lamentablemente vivimos bajo estructuras, bajo sistemas que también hacen que nuestra psicología se vea mermada, se vea limitada. Sin embargo, si comenzamos con cada una de las personas a mostrarles la posibilidad que tiene nuestro cerebro, ¿sí? Y aprender cierto tipo de hábitos, cierto tipo de pensamientos, nos puede ayudar a salir de donde estamos. Sí, una persona a la vez, lamentablemente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha dado la psicología? Esa posibilidad de saber de que nosotros nos ponemos límites, pero nosotros mismos podemos romperlos. Y eso es lo que siempre estoy compartiendo con la gente. La psicología no tiene que ser, y la programación neurolingüística como instrumento, no es de que la programación neurolingüística quiere tomarse el lugar de la psicología, no. La psicología como esa gran ciencia, ¿sí? Y a través de herramientas precisas como la programación neurolingüística, ayudan a que la gente pueda seguir adelante. Sí, no hay que romantizar la psicología. La psicología no es, un psicólogo no tiene que oír bonito, no, tiene que sacudirle a la persona para que se dé cuenta de las cosas. He estudiado con Giorgio Nardone, uno de los más grandes psicoterapeutas de la actualidad de Italia, y él establece, nadie puede cambiar oyendo cosas bonitas. Por supuesto. Sino tiene que tener un sacudón. Y una de las cosas que me lleva a la psicología y que es lo que ha hecho, darme cuenta que el tesoro realmente está acá y que podemos lograr lo que queramos. Juan Esteban, ¿qué proyectos, tanto personales como profesionales, se vienen para ti en este nuevo año? Porque estamos casi a inicio de año, todavía febrero. Mi sueño es tener el primer laboratorio de comportamiento en Sudamérica, ¿no? En donde podamos tener de todo, tecnología, grupos de trabajo, validación de psicoterapias, y eso cuesta bastante dinero, claro, ¿no? Pero ya estamos reuniéndonos con mucha gente. El hecho de haber tenido ya la posibilidad de validar una psicoterapia internacional desde Alemania, estamos hablando con ellos para que puedan invertir en la ciudad de Cuenca y fundar un laboratorio de psicoterapia humana. Imagínate, ojalá se lo consiga. Y finalmente, Juan Esteban, el tiempo se nos pasa volando. ¿Qué les dices a todos pacientes, expacientes, a los que quieran llegar donde ti, a los que estén dudando, pero tú les puedes decir, vengan, pueden confiar en el PNL, en la psicología? A toda la gente que ha ido, que es más o menos alrededor de unas 25.000 personas de 25 años en seminarios, consultas privadas y todo, un agradecimiento total. La gran mayoría de gente que llega es por el boca a boca, ¿no? También quisiera agradecer a todas las personas como tú, Lore, que me dan este espacio para poder conversar. Decirles que no todo está perdido si sabes manejar tu mente, si sabes lo que quieres. Al menos siéntate todos los días y piensa en un propósito grande. Las personas que menos se deprimen, las personas que menos problemas psicológicos tienen es porque tienen un propósito y luchan por ello. Si eso puede ayudarte, vas a salir adelante. Ven, nosotros podemos ayudarte a que puedas lograr lo que tú quieras, pero lo interesante, nosotros no somos los protagonistas, sino la persona, y hace todo su esfuerzo y lo consigue en un poco tiempo. Muchísimas gracias, Juan Esteban, y muchísimas gracias a todos ustedes por siempre estar junto a nosotros, por darles like a esa entrevista con nuestros invitados que nos dan ese contenido tan positivo e importante para todos, para toda la sociedad, para todo el país, para todo el mundo, porque gracias a Dios el programa también llega a través de las redes sociales y a través de Telerama. Un abrazo, hasta la próxima entrevista, ya nos vemos.